Hola, ¿qué tal? Seguramente estás disfrutando este podcast en tu casa. Y si es una familia mexicana, una familia latina, seguramente compartes conmigo que el mejor lugar para convivir en familia, pues es la cocina. Y qué mejor si se trata de una cocina Coven. Y el día de hoy tenemos a Fidel, que nos va a hablar acerca de cocinas Coven. Gracias, amigo. Exactamente. Somos una empresa con 10 años de experiencia. En el ramo ya llevamos un poquito más, pero específicamente haciendo cocinas, haciendo closets, ya tenemos algo de camino recorrido. Somos tendencias, siempre andamos buscando en las Expo Muebles a nivel nacional, a nivel, sobre todo nacional, ¿sí? Traerte las mejores opciones de cocina. Y qué mejor con algunas cubiertas, ya sea de cuarzo, de granito, ¿sí? Diferentes cortes que les podemos hacer a las piedras, ¿sí? Diferentes acabados que podemos fabricar, ¿sí? Te hacemos la cocina de tus sueños, somos para empresas, podemos trabajar con empresas, podemos trabajar en una casa residencial, haciendo puertas, cocinas, closet, vestidores, sobre todo el vestidor para la mujer, espacios enormes, ¿sí? Un vestidor precioso. Y el closet de los niños, zapateras y todo ese rollo, se los podemos fabricar nosotros a la medida que ustedes lo soliciten. Excelente, así que si ya tienes la cocina o el mueble de tus sueños, pues Coven te los hace realidad. ¿Qué tal? Sean bienvenidos. En esta temporada no la podríamos terminar sin tener unos invitados especiales. Tengo mucho miedo, estoy asustado. La energía en su máximo esplendor. Y es que déjenme contarles que en CIDERS nos reunimos empresarios para compartir conocimiento, pero cada empresario tiene la oportunidad de llevar a teams. Y los teams pueden ser personas que trabajan en tu empresa o personas de tu entorno. Y el señor Luis Encinas me hizo el favor de regalarnos a todos los CIDERS a este par de malandros. Carlos Encinas y Alejandro Encinas, un aplauso. Cuéntenos, Carlos, vamos a empezar por ti, vamos a empezar por los pequeños. ¿Te parece? Válido. Me parece. Carlos, cuéntanos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Ahorita en qué andas? ¿Qué te estás moviendo? Pues yo soy un estudiante de 19 años. Yo lo que me quiero dedicar es a comercio internacional, pero yo estoy muy enfocado a expandirme al mundo, más que nada, a viajar y conocer cultura. Tanto así que este domingo, el 25 de agosto, me voy a ir a China. Y te vamos a extrañar mucho. Y por eso comenzamos a grabar este podcast. Porque quiero que un día que regreses digas, yo conocí a ese señor. Alex, el hermano mayor. Así es. No parece. Ya sé, me lo dicen a diario. Cuéntamelo todo. ¿Qué Bueno, haces aquí? Mi nombre es Luis Alex Encinas. Tengo 20 años, aunque pues, efectivamente no los parezca. Y soy estudiante de diseño gráfico e innovación acá en León. Y después de andar viajando ya por 2 años, mi primer año anduve en Australia y mi segundo en Taiwán. Ya quise regresar a México a estudiar una temporada porque pues ya extrañaba mi tierra. Pero probablemente se abra la oportunidad de irme a otro intercambio con mi universidad. Y si se abre esa oportunidad la voy a tomar porque a mí me encanta mucho viajar. Me gusta estar fuera de mi entorno y aprender fuera de mi entorno porque muchos pensamos que siempre se aprende mucho en la escuela, que siempre se aprende lo que ves enfrente de la pantalla, pero no. Siempre es afuera de tu entorno, ¿sí? Es fuera de tu zona de confort donde más aprendes. Perfecto. Y cuéntenme, están hablando mucho de viajes, los dos coinciden en esta parte de los viajes, pero pues bueno, claramente hay diferencias. ¿Desde qué edad viajan? En mi caso fue a los 18. Precisamente me acuerdo que mi primer viaje fue una semana después de mi cumpleaños, porque precisamente yo me iba a ir a Australia también. Y tanto así que fue, en cuanto fue mi cumpleaños, ya estaba preparándome para viajar, que ya me están diciendo, haz visa, saca todos los pendientes porque te me vas. ¿Te entusiasmaba más la maleta que el pastel? Sí, ¿Viajaste solo? sí, viajé solo. Solito a Australia. Ujú, así es. ¿Y tú, Alex? Igual, ¿A qué edad? también a los 18, pero en mi caso fue más cuando estaba saliendo de la prepa. Unos compañeros querían ir a Australia, están viendo sus trámites, y al momento de que estábamos en la ceremonia de cierre, o sea, de cláusula de grupo, pasaron mis compañeros que fueron, que fueron actualmente, algunos de ellos siguen en Australia,
Y ahí fue cuando me planteé, ¿qué tal si me voy a Australia también? Le pregunté a mis papás si habría la posibilidad y pues la hubo. Así que ahí me tienes mes y medio entre planeaciones, haciendo maletas y pues, aprendiendo el entorno, lo que se pueda aprender estando acá, antes de ir a Australia. Y Entonces, pues, ¿tenías qué? ¿18 años también? también tenía 18 años. O sea, a los 18 años los dos viajan y viajan a Australia. Sí, pero en tiempos distintos. En tiempos diferentes. Sí. ¿Llegaron al mismo lugar? Sí, ambos llegamos a Melbourne, Australia, si no me equivoco. Ok, perfecto. ¿Cómo fue tu experiencia en Australia? Uy, fue una experiencia muy grata. ¿Cuánto tiempo duraste? Más o menos 10 meses, más o menos. 10 meses Ajá. en Australia. Ok. Y fíjate que el cómo yo lo hice, cómo fue mi viaje, fue totalmente independiente a una escuela o haber llegado a un lugar fijo. Está diciendo que es mejor que tú, güey. ¿Te fijaste? No. Ahí está No, diciendo ambos- que tú vas por la escuela. Hasta eso, no. No te creas, no te creas. No, Que no, quiero no. ver cómo se pelea, quiero ver cómo arde todavía. No te creas, perdóname. No, Va a es hacer que falta más de eso. es que es curioso porque yo viajé un año después que mi hermano. Ajá. Entonces, él ya llegó con bases, o bueno, él me explicó varias cosas al yo llegar a Australia, en donde yo me apoyé de ahí, de esa información. Tanto así que llegué al mismo lugar donde él se quedó, conocí a alguna de las personas que él conoció, y a la vez también vi lugares que él me recomendó. Y bueno, ya aparte de eso fue como mi inicio, ya después me desenvolví en un entorno totalmente diferente al de mi hermano, que fue que consiguió un trabajo allá en Australia a los 2 meses de haber llegado. Y A ver, tenías 18. Ujú. Viajaste a Australia. Sí. Y encontraste un trabajo. Y Sí, estabas también. viviendo solo allá en Australia. También, sí. ¿Cómo Literal- eso? Sí, los dos. Él me siguió el paso, o sea, las pautas, porque yo Ajá. llegué a hacer justamente lo que está diciendo mi hermano, solamente que yo lo hice primero. Llegué a Australia, llegué a un viejo hostal conocido como el Carrick Hostel. A un hostal. A un hostal. Ajá, sí. Sí, a un hostal mochilero. Y pues conocí a mucha gente ahí, platiqué con varias personas. Durante cierto tiempo estuve buscando apartamentos hasta que, o sea, juntarme con más gente para ir con departamentos. Hasta hice amigos colombianos con los cuales tenía intención de irme con ellos. Eran buena onda. No, no, Eran, no lo eran, dudo, eran, claro. eran chidos. No, Eran panas. Un respeto para Ajá. y un abrazo para toda la Para banda toda la colombiana, para ¿no? toda la comunidad No, estar aquí colombiana que esperando vive, afuera y va a ver, va. que iba a Colombia, que vivan las arepas. Sí, claro. Saludos de México. Oye, pero a ver, Pero en fin. es que Sí. no nos cuadra. Tangentes, pero en fin. Seguramente a quienes nos está escuchando tampoco les cuadra, porque yo a los 18 años yo rogaba porque me llevaran a Tepetongo, güey. Sí. Y tenía que ir acompañado. Sí. Y mi mamá tenía que prepararme los sándwiches de atún y toda la ceremonia. Ustedes a los 18 años se fueron solos. ¿A sus papás no sabían cómo deshacerse de ustedes o qué onda? Sí. Hago una aclaración para quien esté viendo el podcast, voltean constantemente para allá porque ya está el papá, está vigilando todo lo que Aquí digan. está mi señor Será padre usado en a su mi contra todo siniestra. lo que digan ahora. No, ya. No, ¿cómo fue? O sea, siempre Luis les platicaba de viajar, había la idea, estaba el entorno, era el plan, Sí. y decidiste, o fue, papá, Fue- las noticias que quiero viajar. Fue una combinación de ambas, te voy a ser sincero. Ajá. Porque a muy temprana edad, yo me acuerdo, sí, ya sea a mis 8 o 9 años, cuando mi papá me empezó a platicar de sus experiencias en el extranjero. Mi papá también, estando joven, a sus 18 años, fue a Estados Unidos a estudiar de intercambio de preparatoria, si no me equivoco. Papá, ¿me podrías recordar a qué ciudad llegaste? Grand Forks, North Dakota. A Grand Forks, North Dakota. Chingón. O sea, ya te platicaba, papá te platicaba el entorno que era viajar. Sí, y a raíz de eso, yo empecé a desarrollar un interés por viajar, porque yo desde chiquito, a mí me gustan mucho los animales, por eso me la paso dibujando Pokémon. Por cierto, síganme en Instagram como Alex_Mexdex, dibujo chido. Tiene unos Este- Pokémones mexicanos muy chidos. Si quieres ver a un taco Pokémon, tienes que visitar su Instagram. Puedes ver al chupacabras en Pokémon. Puedes ver un sombrero. ¿Qué más tienes? Ah, O sea, tiene un toda sombrero, la cultura. O sea, está una chida. guacamaya. Bueno, están planeados, pero... sí. ¿Guacamayas con los que comemos aquí en León o...? Me refiero al ave, pero Ah. también podría ser uno. O sea, ahorita que me sale la idea.
Bueno, síganlo, Probablemente. síganlo en Instagram, seguramente van a encontrar algo chido. Pero ahorita vamos a... Regresando a ¿Te la das- tangente ¿Te original. das cuenta que eres como Deadpool? Sí, o sea, lo sé. rompes la cuarta pared porque estás hablando con alguien que no Sí, está ahorita. lo, aquí cu- con lo nosotros. culpo a mi síndrome de Asperger, Ah, ok. indiagnosticado, pero vamos a platicar luego de eso. Vamos a volver al tema Al antes de que tema a mí del se me viaje. olvide. O Ajá. sea, papá empieza a contarte este rollo de viajar y se te hizo Sí. chida las aventuras. Por supuesto, y yo desde chiquito, reiterando el tema, como me gustan mucho los animales, como me la pasaba dibujando, como me pasaba dibujando Pokémones, a oír de un país cuyos animales eran tan bizarros, tan peligrosos y tan increíblemente curiosos, que dije, güey, tengo que ir ahí a fuerza, o sea, no hay de otra, tengo que ir a Australia, tengo que ir a que me patee un canguro y que me muerda una serpiente, dos cosas que pasaron. Y cargar un ornitorrinco Ajá. y todas esas cosas. No lo cargué, pero sí lo vi en el zoológico de Melbourne. Qué raro. Son más, animal, ¿no? son más chiquitos de lo que parecen, son de este vuelo. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, o sea, sí estaba con la motivación de la historia de papá. Más con mi curiosidad. Pero tu enfoque estaba también en conocer estos animales que realmente en Australia hay unas especies que para nosotros son raras, ¿no? Ajá. Ya me imagino a los australianos, gallinas, O ¿qué sea, pedo es eso? ¿Has visto? Ponen huevos, Sí. qué chica. Se los come la gente, qué asco. Sí. Sí. Prácticamente. Uno de mis animales favoritos, de hecho, es un insecto conocido como el Huntsman Spider o la araña cazadora, que es una araña de este vuelo, que no es dañina para los humanos, pero es grande y pues, es bastante venenoso para otros organismos. Para un ser humano no es tan dañino, pero pues yo siempre quiero ver uno porque a mí siempre me han gustado los insectos y los reptiles, o sea, son dos de mis animales favoritos. Bueno, grupos favoritos. Antes de que salga un biólogo, un zoólogo y me diga, eso no... Bueno, No, los de aquí- animales de no son aquí- animales, De aquí son directo a Nat artrópodos. Geo, güey. Ah, Nat Te van a Geo, llevar a Nat Geo. Me después van a después venir los hoy. de Nat Geo y me van a secuestrar, me van a meter en una van y me van a llevar a una de sus sedes. Ahora déjame ver. O sea, es que está bien interesante. Pero, Llegas, o sea, te inspiras en la historia de papá, Ujú. te lanzas y regresas y empiezas a platicar con Carlos. Sí, Ahora, Carlos, ¿tú ya tenías la intención de viajar o por seguir la moda de la familia? ¿Qué onda? O sea, ¿sí tenías interés en viajar o realmente no? Fíjate, es curioso, porque Hablo sobre la intelectualidad. ¿Sí? Dices, fíjate. es que, mira, los lentes. Sí, güey. no, es que algo curioso que pasó fue que desde muy chicos nuestros papás siempre nos han dicho que vamos a ser grandes. Y ya cuando te lo dicen desde muy pequeño, tú también te lo empiezas a creer, porque tú dices, pues sí, sí es cierto, yo voy a ser grande, yo voy a conocer el mundo, yo voy a hacer esto, y siempre con ese apoyo detrás de ti que te sientes respaldado. Entonces yo ya lo tenía como inconscientemente el saber que voy a viajar. No sabía cuándo, no sabía a dónde, pero sabía que iba a pasar. ¿Ya había miedo? Sí, claro, el miedo siempre está presente, pero no es una limitante. Más bien la cuestión fue que se presentó la oportunidad para Luis Alex y luego mis papás vieron la misma oportunidad para mí y ellos dijeron, pues tú también vas a ir. Y ahí ya fue cuando se planeó a mis 18 años el que también me fuera. Y justo en Claro. ese momento yo estaba en una etapa muy padre de mi vida, porque yo me sentía Hace realizado. un chorro de eso, ¿sabes? Fíjate, no, y deja tú, se siente como si fuese hace años, pero porque para mí el ir a Australia, yo lo sentía que yo viví por ahí unos 3, 4 años mínimo, Sí. pero porque el simple hecho de tú estar ahí, ya tú sientes que el tiempo se te pasa mucho más rápido, pero a la vez no. Claro, yo creo que es esta parte, digo, cualquiera de los dos me puede responder, pero yo creo que es esta parte donde estás en una constante descubrimiento de las cosas. Realmente se activa una parte consciente tuya donde estás... Porque aparte tienes que sobrevivir. Sí, sí. O sea, es el tema del idioma, es el tema de la comida, o sea, nuestro estómago está diseñado de una forma diferente. Entonces, vivir en una conciencia constante hace que el tiempo tenga una referencia diferente a lo que ya conoces. Es la ¿no? paradoja del viajero. Algo que, de la manera en la que a mí me gusta mucho describir esto, es que Ajá. cuando estás fuera de tu entorno, vas a otro lugar por X número de tiempo, vas a sentir que no has estado ahí por mucho tiempo, pero sin embargo a la vez vas a sentir como si estuviste en ese lugar toda tu vida. Como por ejemplo cuando yo estuve en Australia, cuando se acercaba el tiempo de irme, yo sentía que he estado viviendo en Australia por un chingo de tiempo, pero no. Yo solamente estuve en Australia por 9 meses.
Claro, chingo es igual a mucho, ¿verdad? Ajá, Ah, perfecto. sí. Más para los que no hablan lenguaje de señas. O sea, sí, o sea, pero llega el momento en que sientes hasta la nostalgia, o sea, sí, Sí. la alegría de volver al nido. Pero la nostalgia porque estás tan acostumbrado a tu entorno Claro, de que se siente raro abandonarlo tan de repentemente. claro. Me gustaría que me contestaras, Carlos. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Carlos o José? José. José. Sí. ¿Cómo es esta parte? Digo, lo digo en broma, pero es real. O sea, yo a los Sí. 18 años difícilmente me dejaban. Alguna vez les contaré la historia de que a los 13 años me escapé de Michoacán 3 días. Y pues no, olvídate, ¿no? La alerta Amber y todo un desmadre. Ajá. Pero quiero remontarme a este chavo de 18 años donde vas a un país, no hablas el idioma, tienes que hacerte cargo de ti, Ujú. tienes que empezar a buscar cómo sobrevivir. Sí. Después de esa experiencia, ¿cómo te sientes? Fíjate que te cambia. Sí es un momento donde pierdes totalmente la comodidad, entre comillas, porque en mi caso yo siento que la viví muy extremo, muy a lo extremo, porque de estar en un lugar cómodo, con amigos, familia, gente que tú sientes que te apoya desde que tú haces algo, y llegar a un lugar en donde tú estás solo, tienes que buscar alimento, trabajo, relaciones, tienes que buscar todo para ti. Está tu papá, güey. Aquí. ¿Qué pues? ¿Viste? Relaciones sociales. Sí, ¿de eso has hablado? Y a mí algo que me pasó fue que yo conseguí un trabajo de cargador allá en Australia, Ajá. donde yo lo que hacía era en los contenedores de los navíos, los que vienen acá en trailers grandes, vienen con muebles de que tanto mesas, sillas, camas individuales, refrigeradores, todo eso, yo los tenía que descargar. Así como me ves, los descargaba. Y llegaban a pesar 40, de 0 kilos a 140 kilos. Qué impresión. Oh, fíjate, es que está padre porque digo, cada persona que nos está viendo seguramente tiene una propia historia en donde sientes que ya estás madurando y que puedes independizarte. Pero lo Sí. que ustedes vivieron está muy cañón. Cuéntenme, porque me están hablando de 10 meses, de 9 meses. ¿Y la escuela? Sí. Una de bueno, el apoyo con el que nos fuimos a Australia fue mediante una agencia de viajes conocida como Enjoy Languages, que nos consiguió la visa estudiantil que nos permite estudiar y trabajar un cierto número de horas. Y dentro de esas, pues yo llegué al Lonsdale Institute a estudiar un certificado en marketing y comunicaciones. Y es gracias a este estudio, perdón, me dio una embolia. ¿Eh? Eh, ¿Dónde? me suceden seguido, no se preocupen. Pero en fin, perdón. Es gracias a esta educación que pudimos llegar allá. Pero también está curioso porque a la par que trabajas tienes que estudiar y a la par que estudias tienes que trabajar. O por ejemplo, ¿Pero las clases eran en español? no, eran en inglés completamente. ¿Ustedes ya porque eran estábamos bilingües? en Australia. Ah, ya eran bilingües. Sí. Ah, ok, o sea, no había tanto esta barrera del idioma. Sí. Yeah, I can speak English. Ah, no. Sí, Guadalupe, por muy bien. A ver, entonces ya eran bilingües. Sí. La chingada, o sea, que ellos empezaron a vivir, o sea, ustedes ya a los 3 meses ya los tenían Es que con tuvimos el kit completo. buen maestro, ¿qué? pero también, o sea, tuvimos buenos maestros, pero a la par de eso, mi papá antes de ser empresario fue maestro de inglés, así que desde chiquito nos hablaba a veces, de vez en cuando en inglés, y, como por ejemplo, o sea, refiriéndome a mí, en este caso, a mí me gustaba consumir mucho contenido en inglés, o sea, videos de YouTube, programas de televisión, libros, la gran mayoría en inglés, rara vez veía contenido en español. Y ¿Estás si no- diciendo que la televisión de México es una porquería? No, No te entiendo. no, Era pero broma, me fascina. era broma. No, antes de que me vengan a linchar. Sí, no. A ver, No fue eso. entonces ya eran bilingües. Sí. Se van de viaje. Sí. Estaban estudiando. Sí. ¿Cómo fue la relación con los chavos allá? O sea, ¿había discriminación? ¿Les tendían la mano? O sea, como país, la juventud del entorno, ¿cómo los recibió? Pues, al menos con los que yo llegué con varios internacionales. Algunos de Indonesia, de Japón, Corea, China, El cuecillo, que no es neozelandeses.
Los mexicanos, colombianos, la gran mayoría de los con los que llegué fueron colombianos. Sabe, latinos. Sí, habían Más muchos muy de la latinos. onda, ¿no? Ajá. Ujú. Eran hermanos, eran eran de este lado del charco. Eso, muy bien. ¿Y en tu caso? En mi caso fue complicado, porque también llegué a un hostal donde conocí mucha cultura europea, alguno que otro americano, asiático, siempre muy variado. Sí también habían latinos, pero intentaba no convivir tanto con ellos, aunque sí me hice muy amigo de un colombiano, que en cuanto yo llegué, él me apoyó muchísimo. Pero, y de hecho él fue el que me consiguió el trabajo. Él me apoyó mucho con palancas a decirle al jefe, oye, pues tengo un mexicano que chambea muy bien O sea, y acá tengo un esclavo, güey. ándale, casi, casi. Sí. Y el otro, a ver, tráetelo. Y ahí fue donde consiguió el trabajo. Y fíjate que el ambiente es muy raro porque puedes encontrarte gente muy buena onda, pero también puedes encontrarte a gente que busca hacerte una maldad. Que realmente sí se nota la discriminación tanto al latino en general como un mexicano tal cual. O sea, el mismo mexicano discriminando a otro mexicano. No, eso No, nunca ok. lo vas a ver. Ah, no. ok, perfecto. Más bien Somos que hermanos fuera del país. alguien fuera del país, en cuanto escuchan el español, dicen mexicano y puede ser chileno o Ah, peruano, claro. o puede ser colombiano y dicen, eres mexicano y nada que ver. Pero Claro. entonces ahí se nota luego que hay un racismo de decir, el que habla español y tenga un acento latino Es es mexicano. mexicano. Y se Ok. chingó. Sí. Sas. Oigan, pero a ver. Ay, es que tengo un chorro de preguntas. Pues pregúntalas. Básicamente, o sea, el tema de la legislación, o sea, ¿en Australia es permitido que los jóvenes de 18 años trabajen? ¿Que turistas trabajen? Sí. Sí, eso De sí. hecho, hay una visa, o sea, la visa estudiantil y la visa de trabajo es para ir a trabajar a Australia con menos derechos que un trabajador nativo australiano. Australiana, ajá. Ajá. Pero también tienes tus derechos, tienes tu paga, que es menor. Algo curioso de la paga en Australia es que te descuentan un cierto porcentaje dependiendo tu origen y de tu edad. ¿En Como por serio? ejemplo, Sí. como por ejemplo, en mi caso, yo llegué a trabajar en la ciudad de Melbourne, a un estadio llamado el Melbourne Cricket Grounds, una cancha de cricket que es como un estadio enorme, al parecer el 10º estadio más grande del mundo, y me pagaban una miseria. Era apenas suficiente para vivir, porque aparte de ser foráneo y mi visa ya o sea, me penalizaba cierta cantidad de impuestos, Sí. me daban otra penalización que las dos sumadas me daban un 70% de reducción por tener 18 años, que te quitan la gran mayoría de esas penalizaciones cuando cumples los 21 años, pero legalmente puedes empezar a trabajar a partir de los 18. Qué impresión. Sí. Ahora, en tu apreciación, José, estamos hablando de un papá que los hizo bilingües antes de los 18, que Ujú. yo creo que pues, ya es obligado, ya no hay forma de que no Sí. suceda así, ¿no? Sí. Es un estándar. Ajá, y que tiene contra toda la cultura latina, que es más de protección, más de cuidar a los críos. Ujú. Yo me acuerdo mucho, yo trabajé en San Miguel de Allende, y había una señora que decía que su hijo era un muchachito de apenas 35 años. Entonces, esto me da un contexto de que papá y mamá pues, hacen un trabajo diferente. Para ustedes ni siquiera les pregunto porque para ustedes es natural. O sea, el que yo te pidiera una opinión sobre cómo sientes que tienes ventaja sobre los demás chavos, pues es que no viviste la realidad de ellos y la tuya para ti fue algo natural. Sí. Pero en casa, tu percepción, ¿cómo fue o cómo ha sido el crecer en un hogar con unos papás que tienen esta visión? Pues es que para nosotros siempre fue que tanto el hecho de que mi papá nos decía, ustedes van a ser grandes, como ya lo había dicho antes, también viene esa parte de esa responsabilidad de que vamos a llegar a hacerlo. Entonces siempre estaba esa cuestión de, entonces si van a llegar a ser grandes, tienen que empezar desde ahora a trabajarlo para que lleguen a hacerlo. Entonces empezábamos con clases de inglés de muy corta edad. Ya teníamos clases aparte de la escuela normal que otros niños de repente podrían llegar a tener, pero nosotros ya teníamos de que a la semana unas 6 clases mínimo de alguna actividad. Fuera lo que fuera, ya Claro. teníamos algo aparte, aparte de la misma escuela. Luego
el hecho de que siempre al inicio era la presión de decir, ok, sí, la escuela es tu responsabilidad, tienes que ir bien. Llegó un punto en donde a partir de los finales de secundaria, prepa, ya nuestros papás se soltaron en esa parte de la escuela, es lo importante, y te decían, pasa la prepa. En cuanto pases la prepa, no pasa nada, nosotros no vamos a decir nada porque realmente ya la prepa es un requisito, nosotros necesitamos que tú te enfoques en otras cosas, que en este caso fue un tercer idioma, que fue el chino mandarín. Y en ese aspecto, ahí nos estaban diciendo, te sacamos primero antes de la escuela que del chino. Así nos lo decían tal cual. Porque ya la prepa realmente era el requisito que un porcentaje de gente tenía que cumplir. Entonces realmente no es como, wow, terminó prepa, todo el mundo la termina. O también hay jóvenes que en cuanto salen de prepa llegan a la uni. En cuanto salen entran y es como, oigan, no se dieron ni el tiempo de vivir, no saben lo que se le pueden estar perdiendo por haber hecho eso. Porque aparte es un poquito difícil, yo siempre lo he pensado, ahorita me comparten lo que opinan, a mí siempre se me ha hecho difícil que tengas que tomar una decisión para el resto de tu vida. Sí. Y al menos yo lo viví, y creo que varios de mi generación lo llegamos a vivir, el hecho de que vas en primero de prepa ya te están preguntando qué vas a hacer en tu vida, ¿no? Y qué vas a hacer, y incluso llega el momento en que hasta, dependiendo del entorno donde crezcas, pues la gente te dice, no vas a ser bueno para nada, y no vas a hacer esto, porque todavía no decides, no tomas una decisión, pero es el resto de tu vida, güey. Sí. O sea, sí es algo un poquito complejo. Ustedes no tienen esa presión. Sí, pero decidimos ignorarla de manera activa. Porque si dejamos que nos llevara esa presión, no hubiéramos viajado. Porque muchos pensamos que el inicio de nuestras vidas es la universidad, pero no es lo que pasa después de ello. O sea, incluso hasta la universidad es un preparativo, pero si quisiéramos verdaderamente saber qué es lo que nos queremos dedicar el tiempo de nuestras vidas, o sea, toda nuestra vida, tendríamos que tomarnos un tiempo para meditarlo, para tener eso de lado mientras vemos qué chorro con nuestra vida, porque honestamente no tenemos tiempo de pensar en la preparatoria. Muchos pensarían que sí, porque de ahí viene el nombre de la preparatoria, porque te prepara, no te prepara, te atosiga. Te voy a ser muy honesto. Venga. Yo durante toda mi prepa no tuve tiempo de pensar en mi universidad. Yo estaba muy revuelto entre la depresión, entre las tareas, entre los proyectos. Esta presión social, ¿no? Ajá, Luego todo- también, ajá. luego, digo, depende del entorno, llegamos a ser los diferentes. No sé si te pasó a ti, Sí, yo fui el rarito de la escuela. el rarito de la escuela. Por lo previamente mencionado, por mi Asperger, Ajá. yo era bastante peculiar de interactuar. Porque yo hasta la fecha a veces no entiendo algunas ciertas normativas sociales o algunas señales físicas o no sé leer muy bien el lenguaje corporal. Y puede que yo esté hablando de algo o alguien me esté hablando de algo. Esta persona quiera andar diciéndome algo o darme a entender algo y yo no te lo voy a entender hasta 5 o 6 días después cuando alguien me lo explique. ¿Y la escuela te apoyaba en esto? En absoluto la escuela les valía Malditos, madre. güey. Que era, págame la colegiatura, ¿no? O sea, Y- que estamos aquí para ti, pero paga la pinche colegiatura. ¿Ah, no has pagado? Ya no te No podemos la, ayudar. no la pagaste, chinga tu madre. Literal. Literal, así. Pues es así me lo- que el tema de la educación es que es un negocio, ¿no? Sí, ya actualmente la escuela ya no se enfoca en educar más de lo que es pues, drenarte el dinero por el requisito. Es una sanguijuela. Que no estamos hablando de los maestros. Hay gente que No. tiene una vocación impresionante. Yo tuve a maestros que de verdad te abren los ojos. Sí. Pero la escuela en sí, el sistema educativo sigue siendo un negocio. Así Sí. es. ¿Cómo lo viviste tú en la prepa? Fíjate que mi prepa, los primeros 2 años me encantaron porque yo estuve en una escuela desde cuarto de primaria hasta segundo de preparatoria. O sea, viví casi toda mi vida, o casi todo lo que de educación ahí en esa escuela. Hice muchos amigos que ahorita mismo estoy muy agradecido de ellos, pero siempre viví en ese entorno de comodidad porque yo ya me movía en ese entorno. Había visto salir alumnos, maestros, directores incluso, y yo ya decía, ay, pues esto ya me lo sé, está regalado. Y en cuanto veía un alumno nuevo, yo lo integraba y lo buscaba hacer uno con nosotros para que se acoplara y no tuviera problemas. Pero después, justo... Hacías tus logias, hacías tus... Sí. tu iniciación, Sí, güey, vamos a sí, raparte sí. y a mutilarte una mano para que seas parte del... Mínimo. No, pero fíjate que algo curioso pasó que ese mismo cariño que es la escuela que yo le tenía, me la arrebataron. Porque el último año que ya estaban pidiéndome lo típico de,
a ver, ya necesitas decidir a dónde te vas a meter, qué universidad vas a tomar y esto y lo otro. En una de esas me dicen, oye, tienes que tomar un área. Ya ves que te piden de humanidades, ciencias, físico, todo. químico, Ajá. ajá. En mi caso yo quería humanidades, porque estaba entre comercio internacional y psicología. O sea, no Entonces, querías trabajar por las humanidades. ándale, A Sí, huevo. porque quisimos trabajar ¿Qué, Sofimas, qué iban los bioquímicas, humanidades? ¿no? ándale. Entonces, justo cuando decido humanidades, ya habíamos pagado la colegiatura, ya habíamos pagado todo para el siguiente año, la escuela me dice, no puedes entrar a humanidades, ya no hay cupos. Y yo, ¿Va? ¿cómo no? Si ya... Es ahí donde ves que es un negocio, güey. Sí, Si no fuera negocio, tienes la vocación, tienes el interés, te apoyamos para que sigas exacto, ahí. sí. Ya no hay cupo, güey. Sí, y literal me rechazaron así tal cual, pum. Y les dije, oigan, pero ya habíamos pagado, ya les había, desde tiempo atrás yo decía que iba a ir a entrar a humanidades. Y es que resulta que en ese pequeño lapso, la escuela tenía 3 salones disponibles para esa área. Y resulta que decidieron quitar un salón, y eso fueron unos 30 40 asientos, Claro. los cuales también quitaron a muchos alumnos. Entonces y aparte el otro salón que tenían, se lo dejaron a uno para químico. O sea que los alumnos tenían que acomodarse a las nuevas condiciones de la escuela. Sí, Estamos hablando de una escuela privada. sí, Sí, Que, o sea, para los que nos ven lo que dicen, sí, güey, son las escuelas de gobierno, es la misma también es porquería. la misma. Sí, Digo, hay así ciertas es. ventajas, hay ciertas materias que complementan la educación, Ujú. pero sigue siendo el mismo negocio. Sí, y justamente en el último salón que dejaron, Ajá. metieron entre a 50, 60 alumnos ahí a ver cómo le hacen, cómo entran, y a mí me dijeron, tú ya no entras. Y si quieres entrar, es a químico. Y yo les dije, pero yo no quiero estudiar nada de química, porque ahí iban a enseñar medicina, y Esas cosas que no sirven. Ándale, o sea, pero y yo decía, es que a mí no me interesa nada de eso, y me dijeron, pues, ¿es químico o nada? Y les dije, pues nada. Y me dijeron, pues que te vaya bien. Que se puso a Australia. No, no, fíjate que después de eso me fui a otra escuela, que ahí fue uno de los peores años de mi vida, pero a la vez uno de los mejores. Claro. Porque ahí fue donde y salí de una escuela donde yo me sentía con la mente muy abierta para dar soluciones, problemas, a una escuela donde dijeron, ¿sabes qué? Aquí se hace así porque aquí dice en el manual. Claro. Yo les decía, pero en el manual es muy simple, nomás sácale la vuelta y ya. Y decía, no, tiene que ser así como digo yo. Y me peleé muchas veces con muchos maestros. Y es más, yo tenía promedio de 9.5 en general en mi preparatoria. Terminé con 7.4, algo así. Por precisamente estarme peleando con maestros de que les decía, es que yo lo voy a hacer así porque se me facilita y es Claro. mucho más rápido. Y ellos me dicen, no, porque esto no se hace así, porque yo lo digo así. Y total, terminé en un pleito ahí bastante grande que, de hecho, hasta apenas de este año pude terminar, como quien dice, la prepa. Y incluso con algunos compañeros que tenía en esa escuela me terminé peleando. Una cosa que me sacó totalmente de mi zona de confort. Es que sí es un reto, o sea, Sí. el entrar a un sistema de educación donde te preparan, pero a la vez no, pero a la vez tienes que seguir ciertos lineamientos que ni siquiera se ajustan a tus necesidades, pues es todo un reto. O sea, Sí. y la verdad, ustedes están en contra del sistema. Digo, me imagino que hay muchos, afortunadamente, hay muchos que tienen la suerte que ustedes tienen. Ustedes están en contra de un sistema Ujú. de una forma, me gustó ahorita como lo dijiste, de una forma activa. Ajá. Pero la verdad es que al estar en contra también encuentras a gente que te rechaza por eso. Sí. O sea, seguramente tuvieron compañeros que pues no estaban de acuerdo, no comulgan con lo que ustedes opinan, ¿no? Muchos, no Sí. te imaginas la cantidad. Un saludo para todos ellos. Un saludo, un La- chinguen a su madre de corazón, de parte mía. Por todos esos pinches ratos malos que te hicieron pasar. Sí, porque la mayoría me hacían bullying, por lo mismo que yo era el raro en la Un día vas a ser famoso y esos cabrones se van a acordar de ti. escuela. Muy bien. Ahora, el tema digo, estamos hablando de cosas muy padres, pero el llegar a esta mentalidad, o sea, para mí es un agasajo, por eso quise grabarlos. Porque aparte, bueno, tengo la suerte que todos los chavos que han ido a Cedars, todos los hijos de empresarios, Sí. pues se ve que traen otro chip, traen otra onda, pero ustedes en particular, me gusta mucho que pueden interactuar, crecieron en un mismo entorno, Ujú. sin embargo son muy diferentes. Sí. Y eso me gusta porque no necesariamente tienes que ser como dice el entorno. Cuéntenme, en este crecimiento, en esta disciplina que ustedes van teniendo,
¿Ha sido duro, difícil, una buena experiencia, una mala experiencia? Pues- Veo que están comunicando con los ojos. Si quieren, sacamos a su papá para que, No, para es que que puedan No, hablar. es algo que él ya ha escuchado varias veces, no le va a doler escucharlo por enésima vez. Te voy a ser honesto, ¿es difícil? No. ¿Es duro? Tampoco. ¿Es tedioso? Bastante. Pero si te llega a doler, si te llega a calar, si te llega a incomodar, solamente lo va a hacer lo suficiente como para que te pongas en movimiento. Porque mi papá siempre ha sido una persona muy activa. Hasta la fecha, el cabrón no se deja de mover. Y no creo que lo haga en cualquier momento. Que mis respetos, señor padre. Güey, Y mi estoy papá- viendo cómo me van a volar los dientes a mí, güey. No, descuida, no. Estás bajo mi protección. Y también bajo la protección del gremio de los artistas. Ok. Pero en fin, regresando a la tangente antes de que haga otra Deadpool. Pues sí, porque mi papá siempre nos veía todo el tiempo y era siempre preguntarnos, ¿qué estás haciendo? Y nosotros le contestamos que estamos haciendo X, Y, Z. Y que, ok, ¿qué vas a hacer después de esto? Y que voy a hacer esto. Y cada vez que no respondíamos, cada vez que respondíamos un no sé, mi papá siempre se incomodaba, se enojaba con nosotros. O sea, no enojarse así de que, hijo de tu chingada madre. Así que, haz algo. O sea, porque mi papá nunca ha sido una persona violenta, nunca ha sido una persona pues, así muy, muy física tampoco. Él siempre ha sido muy cariñoso y siempre nos ha entendido muy bien, siempre ha sido muy comunicativo, es una persona muy verbal. Y tú lo has experimentado de primera mano. Sí, también es Sí. kinestésico. ¿Cómo nos tocamos? Ah, no. Eh, Ok, pero, Lo que sea pero cada bueno, quien. pero, no, pero sí ha sido, Yo no- sí ha sido complicado. O sea, es que justo a lo que voy son perspectivas, porque estamos en el mismo entorno. Yo crecí en una casa con 8 hermanos más, y cada uno de los 9, que éramos en total, pues teníamos una percepción diferente. Entonces, para ti, pues sí era un poquito tedioso Sí, el pero- hecho de que pues, no podías respirar poquito sentado, porque ¿qué estás haciendo? Sí. ¿Qué te falta? Movimiento. Sí, Ajá. mi papá no comprendía en ese entonces que el movimiento que yo hago no es tan físico más de lo que es o intelectual o en línea, porque, por ejemplo, yo desde chiquito siempre me la he pasado dibujando o tocando música y eran mis constantes más grandes en toda mi vida, porque yo odiaba los deportes, no me gustaba moverme, era muy doloroso para mí, ya sea por mi pie de atleta o porque simplemente no me gustan, una de dos, pero irrelevante. A mí me gustaba mucho hacer eso y mi papá me veía sentado en mi escritorio o en la mesa y andaba siempre con esa idea de que no estaba haciendo nada, pero sí, pero desde entonces, o sea, yo siempre le estaba llevando sus pasos, siempre he estado en movimiento, siempre he estado haciendo algo nuevo, nunca he estado verdaderamente estático o sedentario, iba a decir Claro. sedimentario, Como sedimento. ajá, como un pedazo de piedra. Como ajá, Ajá. como un asiento de algo. Ey, sí, pero nunca he estado totalmente sedentario. Claro. Siempre he estado en movimiento. Mi hermano es más físicamente. Es más activo, movido, ¿no? Es más activo Sí. físicamente. Sí. José, ¿qué onda? ¿Tu percepción del hogar, cómo fue? O sea, ¿sí fue rígido? ¿Sí entraste en esta dinámica difícil o tediosa de que tienes que hacer cosas? No. Es que en mi caso fue muy diferente porque yo creo que me dejaba llevar mucho por la parte donde si algo le pasaba a mi hermano, yo aprendía de eso, yo lo veía, ¡Sí! yo aprendía de eso y yo decía, pues lo hizo mal, yo no lo voy a hacer. Sí, claro. Entonces, siempre por eso... Lo regañaron. Sí, sí, Ah, Yo soy el de los traumas. Y por eso desde muy chiquito siempre ha pasado eso, de que mi hermano lo regañan por algo y yo luego digo, yo no lo voy a hacer, no voy a hacer que a mí me toque. Y siempre mis papás nos lo han dicho de que no, pues tú eras muy bien portado, tanto así que el que le tocaba los regaños era el otro y tú nomás llegabas y te nos ponías de que con cara de niño bonito. Y ya, porque yo aprendí de eso. tierno. Yo te ya. odiaba Sí, por ajá. eso. Era el gatito de Shrek, ¿no? Sí. Ándale. Sí, y algo que yo sí me agarré de mi papá fue que él es muy competitivo y él notó que yo tengo esa parte competitiva tanto en deporte o en general, que él se agarró de eso de mí y de ahí me empezó a impulsar y me empezó a jalar de ahí y cada que me decía, no me ganas, que no sé qué, y de esas de para impulsarte tal Claro. cual,
yo me picaba, me ciclaba de decir, ¿cómo no le gano? Y hasta la fecha seguimos en esa riña, en tanto en el deporte, en lo social, Claro. en el laboral, todo, todo, O todo. sea, también tiene esta parte competitiva. Sí. Oye, acá entre nos, nadie nos está escuchando. Pero no eres esos hermanos pequeños que le susurraban al oído al mayor para que lo cagaran al mayor, para que se ganara un regaño. No necesitaba hacerlo. Yo Tú sol- solito. A mí solito me llegaban las pendejadas. ¿Qué parte de neurodivergente no entendiste? No, sí lo entiendo perfectamente. No, pero A mí pero- me venía natural. Pero es que yo, por ejemplo, en casa tengo al hermano mayor y tengo a la hermana pequeña, que mi hermosa Tamara, que en serio, o sea, le susurra al oído al otro tarugo para que haga cosas y termina siendo regañado del otro. No, fíjate que algo que yo sí aprendí fue que yo tomé mucho el rol del hermano mayor, porque mi hermano de repente, él se portaba mal o hacía algo mal, y yo llegaba y le decía, oye, cálmala, no, ya estuvo, ahí muere, porque luego también él era de responder, porque él no se quedaba callado con el regaño de decir, ya la regué, perdón, no, él también le gustaba expresarse, entonces yo le decía, ya, déjalo, hasta ahí estuvo, tanto, ¿No sí, sirvió sí. que me rebasaste por 2 cabezas a la temprana edad de los 5 años? No, O sea, más alto que tú. Sí. Se desarrolla más. sí, desde, Porque él es desde muy físicamente chico. más activo. Yo no. Tanto Perfecto. así que llegó un punto en donde si mi hermano una vez se metió en una pelea y luego yo le dije, a ver, quítate, yo me voy a meter. Sí. Y ni fue Quítate, nano. No, y le dije, y ni fue mi rollo, y aún así me metí yo. Pero fue por esa parte donde yo tomé la responsabilidad de hermano mayor. Claro. Entonces, fíjate, lo que para uno fue tedioso, difícil por tu percepción nada más, porque al final pues es eso, Es ¿no? Vivimos en un percepción. mundo mental Ujú. donde yo le pongo un valor a lo que está enfrente. Sí. Lo que fue tedioso para ti, pues para ti fue interesante y fue porque encontrabas una competitividad donde había retos, ¿no? Sí. Pues el mismo entorno, incluyendo Australia, mismo entorno, seguramente fue diferente para los dos. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para ti, José? O sea, viene China, Sí, vas a estudiar mandarín, así es. ¿y qué piensas hacer desde allá? Allá lo que quiero hacer es, primero, conocer gente, que es algo que me interesa mucho, ver qué tipo de persona me encuentro, porque desde Australia me encontré gente muy padre, que a la vez digo, qué bueno que los conocí, y a la vez conocí gente que dije, qué horror que los conocí, pero aprendí de eso. Y ahora estoy, se puede decir, ansioso de saber qué personas puedo llegar a encontrarme allá, y además quiero intentar aprovechar el máximo la experiencia y sobre todo ver si puedo aprender algo de todo de toda la aventura que voy a vivir y además el simple hecho de aprender el idioma y la cultura que ahí son de disciplina, creo yo que ya con el simple hecho de haberme parado allá ya va a ser más que una experiencia padrísima. Claro. ¿Qué nos deja viajar, Alex? Mucha madurez. Es la idea más comprensible que podría decir porque es un número de cosas lo que te deja viajar. Cuando yo estuve viajando en Australia tuve que aprender a manejar mi propio dinero, a manejar mi propio tiempo, a manejar mi propia sanidad mental. Y el hacer eso, empezar a preocuparte por ti y por tu entorno, te trae madurez. En especial cuando estás en un entorno tan diferente como lo es viajar a otro país. O sea, ya ni siquiera es viajar a otro país como sería un mexicano viajando a Estados Unidos, porque Sí, estás Medio- a 2 porque medio horas. la conoces. no, o sea, fuimos al otro lado del Océano Pacífico, estábamos al Claro. otro extremo, en un hemisferio completamente diferente aparte. También fui a Taiwán, pero pues sí. También me dejó un montón de cosas, un montón de conocimiento ir en Taiwán, pero fue más conocimiento intelectual. Yo donde agarré más madurez fue estando en Australia, porque a Taiwán fui con el Club Rotario, me recibieron varias familias, yo en Australia estuve solo. Sí, o sea, estás como protegido en Taiwán. Ujú, Ahora, en esta percepción de un neurodivergente, ujú. ¿qué tan complejo fue el conocerte a ti mismo y empezar a trabajar con esa parte que al final pues está en ti? O sea, los de afuera no lo vemos, los de afuera no lo provocamos, está en ti. ¿Tuviste ahí ese crecimiento en los viajes? Sí, porque fue un momento de casi autodestrucción total, porque
todo era muy sobreestimulante, todo era muy extraño, no lo comprendía. Al principio estaba súper emocionado porque de llevar tanto tiempo atosiado por mi papá, lo primero que pensé cuando me subí al avión de Los Ángeles hacia Melbourne fue ¡libertad! Literal. Ojalá pudiera haber dicho en ese momento, chinga, los voy a extrañar. Ojalá hubiera llorado una lágrima en ese momento. No, mi primer pensamiento fue libertad. Pero no sabía en ese entonces que iba a tener mi desarrollo de personaje más cabrón de toda mi vida, hasta ahora. Claro. Porque fue conocer a mí mismo, tanto lo bueno como lo malo. Y lo malo lo odié de mí mismo, lo detesté. Y me causó una gran depresión. Porque fue cuando comprendí que mi escuela no me querían. Ni mis compañeros, ni mis profesores, nadie. Claro. Y fue un momento en el que me dio una depresión enorme y tuve que aprender a salir de esa depresión. Gracias a Dios tuve buenos amigos allá en Australia, el señor Tim, un ex manager del hostal donde llegué, me hice amigo de él, platicamos casi a diario porque ambos somos súper nerdos, ambos nos gusta mucho Calabozos y Dragones. Y fue gracias a él que pude sobrellevar eso y me dio otra perspectiva de que no todo en la vida es malo, las cosas malas pueden ocurrir, pero no es algo por lo cual sufrir. Y tienes que aprender a vivir contigo mismo, con lo bueno, lo malo. Lo bueno siempre sácalo, lo malo, mejóralo. Porque va a estar. Porque ahí No va a desaparecer. No va a desaparecer, es parte de ti, Claro. lo quieras o no. Vi ahorita que tu hermano gritó libertad, Ajá. no pude evitar ver tu cara. ¿No estás de acuerdo? ¿No te gusta ese momento? Es que yo tal vez los sentí diferente, porque en mi caso, digamos que como mencioné antes, yo me sentía realizado, porque a mis 18 años, como cualquier adolescente, te sentías pleno de estar con una familia que te quiere, amigos que te rodean. En ese momento tenía una relación, una novia, que yo sentía que decía, uy, ella podría llegar a ser. Como cualquier otro chavo que dice, es el amor de mi vida y lo que tú quieras. Sí. Y el momento Yo llegué a tener 34 amores de mi vida. Sí, uno se enamora. Es que así somos los hombres, entregados, Sí, cariñosos, no, y fieles. Es válido, Así es válido. es. Y fíjate que el hecho de apartarme de eso, de decir, me voy a alejar de eso, a mí me dolió. Porque yo sí sentía ese apego emocional a los demás, que a mí me dolió mucho. Claro. Y llegó un punto en donde en Australia, de repente me fueron, obviamente de esas que te van platicando, perdí relaciones, perdí amistades. Por ejemplo, ya mi novia me cortó ahí y yo me sentía devastado porque dije, ¿qué pasó? O sea, no fue mi culpa haberme ido, pero aún así todo me pasó como si hubiera sido mi culpa. Entonces ahí me dejó una lección diciéndome, pues es que las cosas no van a suceder así y además no era mi momento. Pero aún así, claro que está la incertidumbre de decir por qué me tuve que ir, para qué me hubiera ido y estaba muy cómodo, pero pues te ibas a quedar enciclado en solamente el momento, Claro. que no va a durar, pero aún así te sentías muy bien. Que es como la frase del gym, ¿no? No pain, no gain. Sí. O sea, crecer duele. Es algo que yo he aprendido muchísimo. Sí. Crecer duele y al contrario, yo cada vez que me duele, yo siento que es un buen momento porque va a haber un crecimiento. Sí. Si no doliera, pues estuviera un poquito preocupado, ¿no? Así Y entendemos nuestra naturaleza como personas, el hecho de que ya estoy bien aquí, estoy cómodo, estoy seguro, como para qué me salgo de la cueva. Sí. Así Sin es. embargo, salirte pues te da un crecimiento Muy general. grande, ¿Qué sí. te quedas tú con los viajes? Fíjate que yo también, como dijo mi hermano, es algo que lo que voy a concordar, que es la madurez. Te hace crecer mucho como persona, te aprendes cosas de ti que tú no sabías que tenías y, y ahora lo usas a tu favor. O ya mínimo si está en tu contra, aprendes a llevarlo, a que no te gane esa parte. Y siento yo que es una experiencia que la gente debería empezar a ver más en vez de solamente decirles, no, en cuanto salgan de la escuela, váyanse a la uni. No, porque no aprenden, no viven, no se conocen ellos mismos ni saben lo que quieren. Entonces, para mí fue una experiencia que me abrió a mí los ojos lo que yo realmente quería. Me conocí como persona, como un ser tal cual, y ahora me sé llevar bien conmigo mismo, puedo aprender a hacer cosas que antes no sabía hacer,
ahora sé mis dificultades, sé mis limitantes y ahora trabajo en ello. Tanto así que el viaje a China fue algo que yo me propuse, incluso sabiendo que el idioma a mí no se me facilita. Yo era muy duro de cabeza en cuestión de aprender idiomas. El inglés a mí me tomó fácil unos 10 años en perfeccionarlo. ¿Qué hora empezaron? Sí. ¿Maternidad? No, ¿O qué? no. Entre los 4 y 5 años. Qué padre. Pero a mí sí me tomó mucho tiempo decir, ya soy bilingüe. O sea, el hecho de poder decir, ya soy bilingüe, me tomó demasiado tiempo. Claro. Porque apenas podía entender palabras y cuando apenas las podía entender, las oraciones no me salían. Y cuando apenas podía hacer oraciones, o sea, fue un rollo para mí porque yo veía a mi hermano que a él se le facilitaba mucho más. Él ya lo hablaba, Se le nota. lo tenía muy fluido y a mí no se me daba. Claro. Nada, nada, nada. Ahora, yo, ya para cerrar este podcast, que ha estado muy padre, muy divertido, su papá les decía esta frase, ¿no? Ustedes van a llegar a ser grandes. Yo creo que ya son grandes, pero la grandeza está en aprender a seguir creciendo. Creo que esa es la gran lección, el hecho de que el ser humano, a diferencia de las plantas, a diferencia de los animales, las plantas y los animales todos los días crecen, todos los días. Ninguna planta dice, güey, es domingo, hoy no voy a crecer. Ningún animalito dice, no, güey, están las Olimpiadas, ahorita vamos a verlas. Vamos a ver la casa de los famosos. Y los humanos somos los únicos que tenemos ese crecimiento. Entonces, no sé si sean conscientes, seguramente no. Seguramente el tiempo va a pasar, pero esto que estamos haciendo es una huella en el tiempo. Entonces, me encantaría que el Alex de hoy le deje un mensaje a sus papás de algo que quisiera transmitirles. Pues está difícil, pero lo voy a intentar. Nunca voy a negar un intento. Hola mamá, hola papá, ¿cómo están? ¿Ya comieron? Tengo varias cosas que decirles, honestamente. Para empezar, lo siento por haber nacido con tantos problemas, tanto físicos como psicológicos. Lamento haber sido muy cabezadura, lamento no haber tenido la capacidad de comprender la mayoría de las cosas que me decían. Porque sí entendía lo que me estaban diciendo, pero nunca verdaderamente lo que significaban esas palabras. Mucho me decían ustedes que el síndrome de Asperger es ser inteligente, pero me ocultaron el verdadero significado porque sabían que significaba que yo no iba a entender un montón de cosas y me iba a quedar con la duda y iba a buscar por todos los medios cómo entender ese significado, esas nuevas palabras, esas nuevas expresiones. E incluso cómo me iba a quedar con muchas dudas y terminó siendo cierto. Fallaron en esa parte. Gracias por nada. No, mentira. No, pero ya con toda honestidad, siento mucho haber sido tan difícil de educar, pero a la vez muchas gracias por tenerme tanta paciencia. Muchas gracias por siempre tenerme en el lado de la luz, por enseñarme todo lo que es bueno, todo lo que es malo, todo encaminarme a que fuera una buena persona, no por el hecho de que ser bueno es bueno, sino porque es bueno para los demás. Y gracias por todo, honestamente. No hay nada aquí en este momento que pudiese no estar agradecido por ello. Incluso los regaños, los golpes, los cinturonazos, los zapatados, los chanclazos, Los latigazos en la espalda. Los latigazos en la las espalda. 24 horas al rayo del sol. La rueda de fuego también se las el toro de bronce también se los agarró. Voy a mencionar todos los métodos de tortura desde la edad de la antigua Grecia hasta la edad medieval. Voy a mencionarlos todos. Pero en serio, no hay palabras en este planeta que puedan definir lo agradecido que estoy. Y solamente espero poder llegar a superar el 100% de ustedes ahora, porque sé que es lo que ustedes quieren. Ustedes no quieren que sea menos de lo que ustedes sean hoy en lo que sea que haga. Y pues sí, eso sería todo. Se me dificultan mucho las palabras.
Cuando fui hijo, me era muy difícil entender algo. Yo hoy que soy papá, es más fácil entenderlo. No, los papás no queremos que seas mejor que alguien. Queremos que seas tú en tu mejor versión. O sea que para superar mi neurodivergencia tengo que preñar a una morra. ¡Qué pinche conexión tan rara, güey! Acabas de arruinar este momento, güey. Perdón. Ya, güey, no, ya. No, pero ya regresando a la serie. Perdón, es que soy muy así, soy muy payaso. No, güey, qué padre. Por eso les Ey. pedí que vinieran. Ey. ¿Sí? Te agradezco por este gran momento, Alex. No hay de qué. Es que tú. Es que dijiste que cuando eres papá, o sea, cuando eres hijo no entiendes nada, cuando eres papá lo entiendes todo. Ah, ya, güey, conectaste el sexo Ay, con ser papá sí. y entonces entenderlo. Sí, Sí, güey, ¿dónde lo vas a entender? sí. Sobre todo cuando Lo- tenemos que pagar pañales. Lo más probable es que no lo haga, probablemente muera virgen antes de eso. Alex, de verdad, qué placer. Sé que vas a seguir acá en León, vas a seguir visitándonos en Cedars, pero quiero que sepas que ha sido todo un hallazgo tenerte, el talento de tus dibujos. Síganos en Instagram, ¿nos puedes repetir Instagram? Es @alex_mexdex. Hago Pokémones estilo mexicano. Bueno, esta primera temporada voy a hacer Pokémones estilo mexicanos. Ya las siguientes que voy a seguir dibujando porque no me voy a detener, es lo que siempre hago, es lo que quiero hacer. Van a ser de temáticas diferentes, pero pues sí. Hago comisiones en línea, ya abrí comisiones en México desde hace 2 semanas, hace 2 fines de semana, en los cuales por una cierta cantidad de dinero te puedo dibujar cualquier cosa. Y por detrás sales en fotos, así sí. Ey. Comisiones se refiere a que Ah. pueden hacer sobre encargo algún Ajá. tipo de diseño. De hecho, ya trabaja para algunos de los empresarios Cedars. En Alex, efecto. te agradezco mucho tu existencia. Te agradezco Gracias. mucho que estés aquí con nosotros compartiendo. Agradezco los espacios que has estado abriendo en Cedars y este espacio que abriste pues en este podcast de recibirnos. Una de las pocas veces que he estado en un podcast verdaderamente abierto, fuera de los de la escuela, que tenía que ser por asignaturas, Por un punto. por un punto, medio punto hasta eso, no valía la pena en absoluto. Yo La lo que escuela hago- nunca valió la pena. Yo lo que hago porque tu papá pague una inscripción, güey. Señor José, ilumínanos. Estamos en esta huella del tiempo en donde pues, hoy José Encinas piensa de una manera, tiene un entorno de una manera. ¿Qué mensaje le daría José Encinas de hoy a sus papás? Algo que yo ya he llegado a hablar mucho con ellos, porque tuve una llamada con ellos en Australia, que para mí eso se quedó mucho en mi memoria, que fue tanto a mi papá como a mi mamá, les agradecí todo lo que han hecho por nosotros, aunque yo en ese momento con mi mamá tuve una pelea donde nos dejamos de hablar muy buen tiempo. Le pedí perdón y algo que sí le comenté fue que, bueno, tal vez a ella no se lo dije directamente, pero algo que sí lo he tenido en mi memoria, algo que siempre lo he pensado fue ese mes que a ella se lo hice de vuelta y media, se lo voy a compensar en años. Todo ahora a partir de ese momento, a partir de ese momento amargo que tuvo que vivir, se lo voy a compensar por el resto de mi vida para que ya no tenga que sufrir un momento donde yo se lo tuve que causar. Tanto así que al hoy por hoy espero estarlo cumpliendo y la verdad es que estoy muy agradecido con ambos. Siento yo que han sido pilares muy importantes en mi vida. La verdad les agradezco infinitamente todo lo que han hecho. Han tenido una paciencia muy grande tanto con mi hermano como conmigo. Nos han apoyado en todo lo que hemos querido hacer. Y algo en lo que yo sí quiero agradecerles bastante es el hecho de siempre estar detrás de nosotros, apoyándonos y diciéndonos por dónde lo estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Porque es importante saber cuando algo lo estás haciendo bien para poder seguir haciéndolo y seguir creciendo, y cuando lo estás haciendo mal para también poder mejorar esa parte. Y siento yo que es algo que yo quiero hacer adelante,
con mis hijos más adelante. Tú sí vas a tener hijos. Yo sé. Él sí, lo más probable es que él sí tenga. Él sí puede ligar, él sabe. Yo no. Algo que sí creo yo que ellos me enseñaron mucho de las cosas que puedo hacer por mis hijos o más adelante y las cosas que no debería hacer. Entonces creo yo que han sido personas muy grandes, nos ha tocado una familia de verdad de 1 en 1 millón, siento yo, que se los agradezco infinitamente, se los agradezco con todo mi corazón. Espero que ustedes en algún momento, cuando lleguen a volver a ver este video, sepan que sigo tal vez a la fecha, seguiré pensando igual, que tengo esa misma idea de seguirles agradeciendo todo lo que han llegado a hacer, pero que sepan que desde este momento ahora seguiré trabajando para ser grande, ser una persona de bien y ser inspiración para muchos otros que también seguramente necesiten escuchar un mensaje como este o que están pasando por algún momento difícil, porque hay gente que realmente lo necesita y no sabe cómo expresarlo. Y en mi caso, yo se los agradezco a ustedes por haber tenido la paciencia de haberme escuchado y haber estado ahí para mí en todos esos momentos tan difíciles. ¿Les puedo pedir un favor a los dos? Sí. Muchos no tenemos la posibilidad de viajar. Les voy a dejar la tarea, ¿eh? Que transmitan, que graben, que muestren un mundo. Seguramente alguna persona va a estar inspirado con lo que ustedes graben, con lo que ustedes manden. Mándenos videos a los líderes, publíquenlo en redes sociales para que los que no tenemos esa visión global podamos aprender algo de su camino. Señor Alex, Hey, todo un placer, hermano. igualmente. Señor José, Jesús, un gusto. todo un placer y muchas gracias a los papás de ambos que nos han permitido estar acá, pero sobre todo al señor Luis Encinas, que de verdad me cae súper bien y creo que ha hecho una gran labor con ustedes dos. ¿Sí? Amén de los intereses. Hey. Bueno, nos estamos viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias. Esto es Seeders.